El vino es protagonista esta semana, lo es lamentablemente por el mal momento del sector, pero también por buenas noticias. La celebración ya desde mañana miércoles en Almendralejo de una nueva edición del Salón del Vino y la Aceituna Iberovinac. Y como antesala, en la capital de Tierra de Barros se celebra desde hoy el Wine Innovation Summit, una jornada de innovación en el sector del vino que va a reunir a prácticamente un centenar de expertos. La cita en el Museo de las Ciencias del Vino. Está con nosotros uno de los ponentes, es Álvaro Jiménez, experto en el mercado del vino, especialmente en el mercado de Estados Unidos. Álvaro, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Él va a impartir la ponencia inaugural, va a impartir una charla inspiradora y el sector necesita mucha inspiración en estos tiempos tan complicados. Sí, bueno, es mucho decir, ese título me lo han puesto, pero no estoy del todo convencido. De todos modos, se va a intentar, al final lo que se trata es convencer a los productores de que el mundo no acaba en España, que muchos lo han asumido, pero otros no, que hay muchos mercados y que algunos son mejores que otros, ni más ni menos. ¿Qué está pasando, Álvaro, en el sector del vino? Llevamos varios días comentando las dificultades que tienen las bodegas, que hay mucho vino almacenado en los stocks de cara a la próxima campaña. ¿Se ha producido una caída de ventas, un cambio en el consumo de vinos a raíz de la pandemia? ¿Cuál es la situación desde tu punto de vista? Hay dos cosas que la pandemia ha cambiado definitivamente, en mi opinión, para mejor. Una es el tema del comercio online o el e-commerce, o como queréis llamarle. Ahí han subido las ventas a doble dígito, pero estamos hablando de incluso un 150% desde el 2020, y es un mercado donde hay que estar. Si soy un productor y todavía no tengo mi plataforma de venta online, pues ya puedo espabilar, porque realmente si estoy bajando en las ventas analógicas, por llamarle de alguna manera, tengo que subir en las digitales. Eso por un lado. Y luego ha pasado una cosa que ya venía pasando antes de la pandemia, pero se ha confirmado, que es la llamada premiurización o premiumización, que no es más que el vino está subiendo en precio, está subiendo en calidad, está subiendo en digamos, gasto medio, pero está bajando en volumen. Entonces, las bodegas que se han hipotecado con mucho volumen y que han entrado a esa guerra pues en el caso de España, muchas veces de los 2 euros, de los 2,5 euros, incluso menos, pues se están encontrando con que ya no hay tanto volumen y hay un mercado donde la gente está buscando vinos mejores, más sofisticados, etcétera. Entonces, la bodega que se haya posicionado en ese extracto, pues está subiendo muchísimo. Y la que se ha posicionado en el volumen y en la fabricación, pues está viéndolas venir, ni más ni menos. Eso explica que zonas como Extremadura lo estén pasando peor porque han basado durante muchos años su apuesta en el vino a granel, fundamentalmente. Sí, esto se venía viendo, pero aquí hay una particularidad dentro de esa premiumización, que es que en la internacionalización, sobre todo los que llevamos mucho en esto, hemos dicho siempre que hay un rango que es, por poner un contexto, el vino que salga de bodega a menos de 5 euros, que el público en general igual no es tan familiar con esas cifras, se vende mucho. Y luego el vino que sale de bodega a unos 15, 20 euros también se vende mucho. Y en España hay un vino que sale entre 4, 5 y 15, que está en tierra de nadie, en el que somos muy, muy proclives en este país, y que ahora mismo pues no encuentra su lugar en el mercado, porque la gente o realmente va a algo que sabe que va a estar perfectamente, o va a algo en el que no se la juega y sabe que, bueno, va a cumplir y punto, pero no va a algo en lo que donde está seguro. Y en Estados Unidos se nota mucho, porque hay una franja que es los 10, 20 dólares, que es donde está todo el vino español. El que pasa de eso a 50, 60, 100, pues también va a tener su recorrido, las bodegas más pequeñas. Pero el que se queda entre medio, pues igual ni tiene margen ni va a vender mucho. Y es lo que pasa en España, en La Mancha, en Cataluña, en Rueda, en fin, en las denominaciones que todos conocemos. ¿Es un error elaborar vino para venderlo cuando hay que intentar hacer el vino que el mercado demanda? Lo que pasa es que a veces no tenemos los medios. Efectivamente hay un vino que el mercado demanda, sobre todo el tema de los supermercados, que en Estados Unidos o incluso en Europa Central, Alemania, Suiza, Austria, es muy importante. Es decir, si una bodega española se mete en una cadena de supermercados, pues tiene mucho ganado. Lo que pasa es que ahí están buscando monovarietales, mucha fruta, vinos muy fáciles, y igual la uva que tenemos no nos permite hacer eso. También el productor tiene que saber qué uva tiene entre manos y qué producto puede llevar a cabo. Y si el producto que puede llevar a cabo es superior, pues se debería replantear, cambiar la política de precios, quizá comprarse unas barricas y empezar a hacer un vino superior. Es un proceso muy lento y muy duro muchas veces, pero ahí está el futuro, desde luego, o eso pensamos
muchos de los que estamos todo el día con esto. Claro, hablamos de vinos de calidad y hay que asociar también al vino de calidad vinos singulares. Estamos en un mercado global para bien y para mal. Hay mucho mercado al que vender, pero hay mucha competencia también. No podemos aspirar a vender el vino que hacen otros y probablemente ahí hay que apostar también por variedades autóctonas, variedades específicas que a lo mejor otros competidores no pueden ofrecer. Así es, de hecho, en las propias etiquetas, los compradores, los mayoristas, están pidiendo mucho que se refleje la variedad de la uva, lo cual es muy interesante porque a veces tenemos que olvidarnos, y una vez más, si eres un productor y tu bodega es familiar, pues duele, entre comillas, que desaparezca el apellido o el nombre, pero a veces igual hay que poner Cabernet Sauvignon, o igual hay que poner Merlot, o lo que toque en ese momento, porque eso va a vender mucho más, y el que te compra te lo pide, porque si pone familia Sánchez López, pues nadie los conoce, con todo el respeto, pero si ponemos 100% Sauvignon Blanc, producto de España, pues igual nos hinchamos a vender. Y en ese sentido sí que las monovarietales están subiendo muchísimo. Y en España tenemos más de 100 uvas diferentes, o sea que por eso no va a ser. Antes de ir a los mercados exteriores, nos quedamos en el mercado nacional. ¿Por qué un país productor, potencia mundial como es España, consume tan poco vino? ¿Tenemos mucho vino pero poca cultura del vino? Consumimos mucho vino, ¿eh? Ahí lo discuto. Lo que pasa es que la famosa litro per cápita, pues igual, siendo un país tan importante como dices bien, productor, pues no refleja la realidad de lo que creemos que deberíamos beber. El problema es que en España hay 4.600 bodegas y 40 millones de personas, probablemente bebedoras unas 5 o 6. Y si haces las cuentas, no llegamos ni para... En fin, y hay que vender fuera, vamos, en este sector y en cualquier otro, pero en este todavía más si cabe, porque las hectáreas que hay en España de viñedo son infinitas y el mercado nacional pues no puede absorberlas. Pero no es culpa de nadie, es decir, no es que bebamos poco o mucho, es que simplemente por mucho que bebiéramos no podríamos ni acercarnos. Ya fuera de nuestras fronteras, ¿cuál es el potencial de crecimiento que se prevé para los próximos años? Pues hoy hablaré de ese tema importante que es el saber dónde nos vamos a meter, ¿no? En qué país vamos a acertar. Y al final Asia ha defraudado a mucha gente. No podemos esperar grandes cosas ahora mismo, sobre todo del gigante chino. Europa del Este está como está. Tenemos una guerra muy, muy inestable, mercados muy pequeños. Y nos queda América, tanto el norte como el sur. El sur, que son nuestros hermanos, algunos les llaman, con sus peculiaridades y también con unas veces difícil trazabilidad, mercados muy volátiles, pero con mucho potencial, como Colombia, como Chile, como Venezuela incluso, ahí donde lo ven. Y luego Norteamérica y Canadá, que es donde, si yo fuera un productor, volcaría todos mis recursos, desde luego. 500 millones de personas entre Canadá y Estados Unidos, con un consumo per cápita superior al de España, y con todo por hacer, porque ahora mismo el vino español representa el 5% de la cuota de mercado en esos mercados, así que imagínese lo que podemos crecer. Podríamos estar vendiendo el doble de botellas, que son ahora mismo, si no me equivoco, 45 millones. Claro, porque ahí compartimos muchas cosas, ¿no? Los códigos culturales son importantes. Imagino que también todo el tema burocrático, la transparencia, las facilidades, también hay que tenerlas en cuenta a la hora de elegir un mercado. Es clave porque al final en este sector, como en muchos otros, se trabaja con cartas de crédito, con pagos postergados, 90, 180 días. Entonces, tú tienes que saber a quién estás vendiendo. En un mercado, pues, algunos de Sudamérica, incluso de Centralamérica, como Panamá, podemos tener muy buen tono al principio, hacer una venta, hipotecarnos entre comillas, y luego una persona desaparece, porque son países menos regulados, etcétera. Lo bueno de Estados Unidos y Canadá es que cuando te compran sabes perfectamente que te van a pagar, estás asegurado en una serie de documentación, es todo más limpio, entre comillas. Así que de cara a las bodegas, sobre todo con esas tensiones de tesorería que suelen tener, da mucha más tranquilidad vender en ese tipo de países. ¿Y qué tipos de vinos? Porque aquí se está comentando mucho que cada vez el vino tinto tiene menos demanda, se está apostando más por el consumo de variedades blancas, de vinos jóvenes. En el caso de Estados Unidos, fundamentalmente, que es un mercado que conoces perfectamente, ¿por dónde van las tendencias del consumidor? Totalmente, hacia los blancos y rosados, los vinos naturales, los vinos con burbuja, los monovarietales, y no hay más que ver Rueda, el año pasado creo que vendió 111 millones de botellas en récord histórico, un vino que normalmente es un verdejo o un Sauvignon Blanc. Flores, aromas, verde, verdor, cítricos, en fin, lo que está buscando el mercado.
Al final el volumen, lo que hemos dicho, lo dan los supermercados, las grandes superficies, y el comprador de esos centros pues no es, digamos, un experto, así que está buscando algo ligero, algo fácil, que pueda marear con cualquier cosa, etcétera, etcétera. Ese es claramente el futuro si no va a hacer volumen. Pero luego en los tintos está lo que hemos comentado de hacer caldos superiores, de autor, de terruño, y eso no se va a perder. Y esos son vinos que se venden muchísimo más caros que los blancos. O sea que cada productor tiene que elegir su camino, desde luego. Es curioso que aquí afrontamos una reconversión varietal hace unos años a través de los planes de reestructuración, sustituyendo variedades autóctonas, variedades blancas por variedades de uva tinta, y la situación actualmente es la que es. Pero bueno, a tiempo estamos de volver y de recuperar esas variedades. Como experto en marketing, ahí tenemos una asignatura pendiente, especialmente algunas denominaciones de origen. Estamos hablando hoy de Extremadura, Ribera del Guadiana. Sabemos hacer muy buenos vinos, sabemos perfectamente cultivar nuestros viñedos, pero nos falta mejorar en la venta de nuestros vinos. Bueno, son palabras mayores. Yo tampoco quiero juzgar a nadie, pero ciertamente soy de la opinión, no en Extremadura ni mucho menos, en general en este país, se ha pecado, y esto lo hemos comentado mucho en círculos del sector, se ha pecado de regionalismo. Y hemos ido fuera todos defendiendo nuestro terruño, cuando quizá deberíamos haber ido defendiendo un país como ponen ellos, product of Spain, producto de España, que es lo que somos, un vino de España. Y quizá que el Chacolí o el Cava vaya con los vinos de la Ribera del Guadiana, y con los vinos de la Serranía de Ronda y con los albariños, pues nos hubiera abierto mucho más mercados si hubiéramos ido juntos, y hemos sido excesivamente regionalistas, como digo. Ahora está cambiando, desde luego, y se puede hacer un vino en cualquier región de España, y no tenemos por qué defender siempre nuestra pequeña tierra, y podemos decir orgullosos que es vino de España. Y si tenemos un tempranillo, un Pietro Picudo, un Airén o un Rufete o la Garnacha que se está poniendo de moda, pues como digo, muchos compradores a veces pedirán, oiga, no me ponga ni la denominación, o póngame la pequeñita, póngame Product of Spain, Producto de España o el país que toque, y póngame bien grande que esto es un tempranillo con Cabernet Franc, y a vender vino. Y pues adaptarse a eso es lo que va a hacer que le vaya bien o le vaya mal a un productor. El que sea demasiado conservador, cerrado, etcétera, pues lo va a tener más duro, en mi opinión, ¿no? Después de escucharte a través de la radio pública extremeña, estamos más convencidos, si cabe, de que la charla que vas a impartir en unos minutos en Almendralejo va a ser una charla muy inspiradora para todo el sector del vino. Álvaro Jiménez, un placer, muchas gracias, buenos días. El mío, muchas gracias a vosotros.